Bueno, muy buenas tardes, muy agradecidos por haberse sumado a una clase más. Vamos a tratar de dar algunos conceptos con respecto a lo que es electricidad. Nosotros vamos a hacer una práctica, nuestra próxima práctica tendrá que ver con carácter eléctrico de la materia. Yo ya les comenté a ustedes que para eso tendrán que llevar 6 limones y 6 papas. Vamos a anotarlos acá. Entonces, para él, supuestamente, si todo va bien, para el 30 de septiembre. Entonces, para el 30 de septiembre, ¿qué llevamos? 6 limones, 6 papas y 2 metros de cable de 1 milímetro. De 1 milímetro. Simple y de 1 milímetro. Creo que ahí se ve, ¿no? Bien. Bueno, eso va a ser para el 30 de septiembre. ¿Qué es lo que vamos a... Profe, Sí, sí. una pregunta. ¿El cable tiene que ser 2 metros todos juntos o podemos ya que yo, No, no, un en realidad, metro, que le- yo, le- 1 metro le- cada uno? ahora les cuento, ahora les cuento. No, no es un cable doble, Ok. sino que es cable simple. Puede ser que ustedes tengan pedacitos de cable, también sirve, porque nosotros después lo vamos a cortar. Lo vamos a cortar en pedacitos que sean más o menos de 15 centímetros de largo. Que a lo mejor por ahí en las casas de ustedes mismos lo tienen, porque cuando hacemos estas prácticas tratamos de juntar lo que tenemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, no sé si se alcanza a ver si puedo, este es el cable, a ver si lo puedo llegar a estirar hasta allí. Hasta la otra cámara, como mínimo. ¿Se alcanza a ver algo? No. Ahí, ¿se alcanza a ver este cable? Sí. Bien. Bueno, este es un cable doble. Yo lo que digo es, y es de 1 milímetro, yo lo que digo es cable simple, de 1 milímetro. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con ese cable? Lo cortamos en pedacitos de 15 centímetros, después los pelamos la punta y yo les voy a comentar qué es lo que vamos a hacer. Imagínense, pido mil disculpas, vamos a suponer que esto es un limón. Imaginemos que es un limón. Lo que vamos a hacer es, acá obviamente que hay jugo y ese jugo actúa como medio electrolítico. Entonces nosotros vamos a colocar 2 electrodos. Estos electrodos son metálicos. Por lo tanto, que estos yo tengo, en el laboratorio yo tengo, así que no se hagan problemas. Eh, a lo sumo hay que lijarlos un poquito, también tenemos lijas, así que tampoco se hagan problemas por eso. Eh, Tienen que ser de metales y distintos, no iguales. Por ejemplo, tenemos de aluminio y tenemos de cobre, aleación de cobre. Uno será de aluminio y el otro de cobre. Uno de aluminio y el otro de cobre. Tienen que ser los electrodos siempre de materiales opuestos. ¿Por qué trabajamos de esta manera? Bueno, porque acá vamos a hacer la conexión con el cable este que yo les estoy pidiendo. Entonces, este es el conductor, tanto de un lado como del otro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer conexiones en serie, entonces, y conexiones en paralelo también. Mínimamente, ustedes tienen que saber cómo es un circuito eléctrico en serie. Entonces, circuito eléctrico en serie. Vamos a ver cómo lo hacemos. Evidentemente, cuando nosotros colocamos un limón en estas condiciones,
Acá dentro, con el jugo, que es ácido cítrico, y otros productos orgánicos más, este es el medio electrolítico y acá se estará generando electricidad, poco voltaje. Bueno, vamos a determinar el voltaje también. Pero lo interesante, digamos, de esto es que este limón, y cuando yo le coloco los electrodos, estará actuando como si fuese una pila o batería. Pila o batería. ¿Mm? Bien, una pila o batería es aquella que me suministra una determinada cantidad de energía. Y la energía es necesaria, por ejemplo, para encender un foquito, una LED, para activar un motor, un electrodoméstico, etcétera, etcétera. Vamos a ver entonces cómo sería la conexión en serie. La conexión en serie es aquella donde yo, colocando la pila o batería, vamos a poner batería, que la representamos de esta manera. Acá tengo una ficha. ¿Vieron cuando ustedes encienden la luz y apretan una tecla? Bueno, esa tecla es esta ficha que está acá. Cuando yo apago la luz, la tecla está abierta, no permite el pasaje de electricidad. Cuando yo aprieto la tecla, entonces sí hay un pasaje de electricidad. Esto que estamos simbolizando acá no es otra cosa que, ahí está, no es otra cosa que resistencias. Las resistencias se las representa con la letra griega, omega, con la letra griega. Perfecto, entonces, la electricidad va a pasar en este sentido, es decir, acá tengo un voltaje y acá tengo intensidad de corriente eléctrica. Intensidad de corriente eléctrica. A ver, para que se vea mejor. Ahí está, intensidad de corriente eléctrica. Esto es una resistencia omega. La letra griega, omega, es el símbolo de la resistencia. Resistencia eléctrica. Perfecto. Esta es una conexión en serie. Esta es una conexión en serie, donde yo coloco un equipo electrodoméstico seguidito del otro. Bueno, bárbaro. Pero tiene un problema, que si yo tengo, a mí se me corta, se me pone en corto y se rompe este electrodoméstico, omega 1, automáticamente se interrumpe el flujo de corriente eléctrica y me quedo sin luz. O me quedo sin energía para el resto de las instalaciones. Entonces, el circuito eléctrico se utiliza en determinadas situaciones. Por ejemplo, un fusible eléctrico es aquel que se coloca en serie y que preserva toda una instalación eléctrica. En nuestra casa lo colocamos en serie, una llave termomagnética, a los efectos de que preserve, si hay un corto eléctrico, se salta la llave termomagnética y preserva toda la instalación de nuestra casa. Caso contrario, si nosotros no tuviésemos una llave termomagnética o un fusible, tendríamos un severo problema porque se provoca un corte y automáticamente se pueden quemar otros artefactos eléctricos. Entonces, bueno, ese es un fin interesante. Pero en una instalación eléctrica de una casa, de un colegio, de una institución, las conexiones no son en serie. Tienen que ser en paralelo, porque aparte disminuye la intensidad de corriente eléctrica. Es decir, yo tengo 5 artefactos eléctricos colocados en serie y el último apenas se va a ver, apenas se va a ver. Entonces, esto nos tiene que quedar en claro. Esta es una conexión en serie. ¿Cómo lo logro? Bueno, lo logro colocando el polo positivo con el polo negativo. Por eso yo les pido a ustedes que lleven 6 limones y vamos a colocar
vamos a colocarle los electrodos, luego el polo positivo, el polo negativo, el polo negativo, el positivo, y así sucesivamente hasta cerrar el circuito. Y vamos a ver cuál es el voltaje, ¿eh? Para eso tenemos un multímetro. Vamos a ver el voltaje que se genera. Bien, ahora estoy dando la situación holística para que ustedes por lo menos se ubiquen en el tema. Ya lo vamos a ver con detalle. Entonces, ahora, este es el circuito eléctrico en serie, pero también tenemos otro que es muy interesante y es el que más se utiliza, es el circuito eléctrico en paralelo. En paralelo. ¿Cómo será? Bueno, presenta esta facilidad. Acá se nos bifurca, entonces la corriente eléctrica se va a bifurcar y acá tengo omega 1 y acá tengo omega 2. Si entra en corto omega 1 no hay problema porque la corriente seguirá por este otro paso, de manera que esto es lo interesante. El voltaje eléctrico es el mismo y no se interrumpe la corriente en el resto de las instalaciones. Por eso, el circuito eléctrico en paralelo es aquel que lo realizamos en nuestras casas, es aquel que se realiza en una institución o en el lugar donde ustedes quieran llevarlo adelante. Presenta estas ventajas y ya lo vamos a ver cómo nosotros lo aplicamos con tanto con el limón, con los limones, como con las papas, y vamos a determinar el voltaje de los mismos. Nos quedan 4 minutitos. Voy a borrar acá, voy a borrar y le voy a rápidamente, voy a hacer un ejemplo de cómo sería una conexión con limones. Conexión en serie. Conexión en serie. Ahí, supongamos que estos son todos limones. Y acá tengo el aluminio, el cobre, el aluminio, el cobre, el aluminio, el cobre, el aluminio, el cobre. Estas rayitas en paralelo no son más que alambrecitos de aluminio y de cobre que yo los tengo que insertar en cada uno de los limones. Entonces, uno será el polo positivo y el otro será el polo negativo. Ya vamos a buscarlos y vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Qué pasa? El cobre, acá es donde le colocamos nosotros nuestro hilo conductor. Entonces, del cobre me voy al aluminio, del cobre me voy al aluminio, del cobre me voy al aluminio, y ahora cierro el circuito eléctrico, y acá es donde yo voy a estar con mi multímetro. Con mi multímetro, y voy a ponerlo en la escala de la izquierda, que es corriente continua. Lo coloco en la parte, hay una perillita, la coloco en el ramal que va en la parte superior y a la izquierda y tengo corriente continua. Entonces lo voy a poner donde indica el número 20, 20 voltios, porque yo sé que acá voy a generar muy poco voltaje. Esta es una conexión en serie. ¿Qué me permite esta conexión en serie? Sumar los voltajes de cada uno de estos limones. Yo voy a ver que, por ejemplo, vamos a suponer que este es 0,5 voltios, este también, supongamos, 0,5 voltios, 0,5 voltios y 0,5 voltios. No es tan exacto, ya vamos a ver que hay algunas diferencias, pero supongamos que cada uno de ellos genera 0,5 voltios. El voltaje total, el voltaje total será la sumatoria de todos ellos, es decir, 0,5 voltios más 0,5 voltios más 0,5 voltios más 0,5 voltios. Es decir,
tendría un total de 2 voltios. Y habré hecho una batería o una pilita de 2 voltios. Muy poco amperaje, queda claro. Pero bueno, esta es la Profe, foto. perdón, quedan 10 Sí, segundos. sí, 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 Quedan sí. 10 segundos. Estoy viendo, lo estoy siguiendo. Gracias, gracias, Emiliano. Bueno, esto es lo que nosotros nos vamos a preparar para la clase del 30 de septiembre. Dios mediante la clase que viene, seguiré trabajando con este tema. Vamos a ver, nos faltaría la conexión en paralelo, vamos a ver algunos ejercicios, nos preparamos con esto y bueno, chicos, les estoy muy agradecido, un cariño grandote para todos, nos veremos el próximo jueves y cuídense. Gracias a todos.